debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos a esta, su revista Contraportada, una revista internacional para América Latina y el mundo. Esta es nuestra contracolumna de opinión, periodismo, pedagogía, educación popular, investigación e información sobre los procesos constituyentes en América Latina y el proceso constituyente en Colombia. Esta es una columna de la Escuela Nacional Constituyente y de la Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente en Colombia. Un abrazo fraterno de su amigo y servidor Javier Felizola. Bienvenidos a esta nuestra sesión número 22. Sesión número 22 y continuamos esta línea de investigación, de redescubrimiento, de reconstrucción, de reingeniería de la historia hacia una nueva historia del proceso constituyente en Colombia, una nueva historia de las constituciones en Colombia. Hoy nos corresponde la quinta parte, el quinto módulo de este proceso pedagógico, investigativo, informativo, redescubriendo las raíces, el verdadero origen de las constituciones en Colombia a propósito de la octava papeleta y del proceso constituyente de los últimos 2 y 3 años en que venimos trabajando en esto. Hoy entonces tenemos la quinta parte. Colombia se está moviendo con la elección de los consejos juveniles, que es un escenario muy importante del constituyente primario. En Venezuela también se está dando un proceso muy interesante de consultas populares que estaremos ya en su momento informando. Les decía también de México, que está llevó a cabo su excelente elección de la rama judicial. Y bueno, se está moviendo en Panamá, hay un estallido, hay una rebelión contra el presidente Molino por el tema de la soberanía panameña. Y bueno, en toda América Latina se está moviendo esto y en Colombia obviamente están pasando cosas muy importantes como la que sucedió ayer, porque hoy es martes 29 de julio del 2025. Y esta columna corresponde a la semana que va del 1 al 8 de agosto. Esta columna corresponde a esta semana y sin duda el tema fue el fallo condenatorio contra un expresidente de Colombia, el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, que también lo estaremos revisando y me imagino que mis colegas columnistas, todo ese será el tema de esta semana. Pero hoy tenemos un invitado muy especial, porque el tema de hoy es antecedentes de la Constitución del 91. Contexto histórico. Vamos a escuchar cosas que nunca se han escuchado de cómo se construyó el proceso constituyente del 91. Y para eso tenemos un invitado muy especial, un gran amigo con el que hemos estado dialogando en estos días, pero que hace parte de esta casa, de Contraportada. Él no es ya él hace parte de esta casa. Me refiero y le doy la bienvenida a nuestro gran amigo Álvaro Villarraga. Álvaro es politólogo. Álvaro, bienvenido. Álvaro es politólogo, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene varios posgrados en resolución de conflictos, memoria y resistencia, técnicas y métodos de investigación social. En el tema de paz es un apasionado por el tema de paz. Ha sido asesor del Centro de Memoria Histórica, asesor de la Defensoría del Pueblo, catedrático de varias universidades. No le gusta quedarse en una sola, le gusta estar suelto como catedrático. Ha tenido una gran experiencia en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional, en la Universidad Libre. Es uno de los cofundadores de Red de Paz, que ha sido también mi casa en algunos años.
ha escrito varios libros, ha hecho parte del comité, oígame bien, comité preconstituyente del 91 como miembro del EPL y miembro también de una comisión especial legislativa. Así que este es para nosotros es un honor, un gozo poder tener a Álvaro Villarraga, porque es una persona que tiene autoridad moral, ética, política, histórica y académica para traernos nuevos conocimientos que permitan aclarar y conocer a los jóvenes, a las nuevas generaciones, cómo se construyó el proceso constituyente de 1991 con la Constitución del 91, después de 104 años de la Constitución de 1886 de Rafael Núñez. Profesor Álvaro, bienvenido, un abrazo fraterno para usted. Muchas gracias por esa tan amable presentación, tan generosa, y un saludo a todos quienes se sintonizan con Contraportada. Bueno, gracias Álvaro por aceptar nuestra invitación. Álvaro, además de todo lo que yo he dicho, ha tenido un papel fundamental en la historia colombiana, en la historia del conflicto, pero sobre todo de la construcción de una nueva cultura de paz. Ha sido miembro activo, histórico del EPL, del Ejército Popular de Liberación, y fue actor fundamental en la construcción del proceso de paz de los años 80. Yo estuve muy cerca de ese proceso con el M-19. En el año 88, 89 llegaron a mi escuela, al Centro de Investigación Teatral y Artístico CITA en Barranquilla, Germán Grisales, el pintor de la Morisqueta, Roberto Rosanía, Antonio Peña, Horacio Brieva, que eran de la comisión Afranio Parra, que lideraba Afranio Parra y Germán Rojas Niño, y me convencieron vincularme a este proceso de paz en el año 89, el año 90. Estuvimos allí en ese proceso de transición del M y pudimos ver de primera mano, incluso con Orlando Falborda, que fue uno de nuestros candidatos a la constituyente, y mi gran amigo, que era nuestro coordinador, Héctor Pineda Salazar, que también fue constituyente, y pudimos ver de cerca este proceso. Y por eso estamos aquí, porque tenemos también conocimiento de primera mano. Pero en otra línea estaba Álvaro Villarraga, también cumpliendo, no desde el 89, desde los años 80, mucho antes que nosotros, ya él venía participando en este constructo. Entonces, en una primera fase de este conversatorio, de este diálogo fraterno, queremos, Álvaro, contextualizar a los cibernautas, a los oyentes, a los estudiantes, porque este programa es visto en América Latina, en muchos lugares como Brasil, Panamá, Venezuela, la diáspora que está por fuera, colombianos que están en Venezuela, en España, en Portugal, en Alemania, etcétera. Entonces es importante que la diáspora colombiana conozca, ¿verdad? Porque ellos allá en sus casas, en Canadá, etcétera, están escuchando y siguiendo este programa. Los estudiantes de la cátedra de Derecho Constitucional de muchas universidades de Colombia y de América Latina siguen este programa. Entonces es muy importante que, Álvaro, tú nos contextualices, porque tienes un conocimiento muy global, muy contextual de todo lo que sucedió en los años 80. ¿Cuál fue el contexto histórico, mi querido Álvaro, que antecedió la construcción de la Constitución del 91? ¿Cómo se movían los polos internacionales? ¿Cómo se movían las guerrillas? ¿Cuál fue ese contexto para que nuestros seguidores cibernautas y televidentes y oyentes se capaciten? Porque este es un escenario pedagógico de la Escuela Nacional Constituyente. Mi querido Álvaro, adelante. Bueno, Javier, gracias. La pregunta es una pregunta muy amplia y daría para muchísimas cosas. Por supuesto, trataré de resumir algunos de los eventos y de las tendencias y derroteros principales que se dieron en la década de los 80, en razón de que fue como los años preámbulos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que es el horizonte de la pregunta que formulas.
Caso colombiano es un caso de una guerra interna prolongada por varias décadas, originada en mediados de los 60, 4 guerrillas insurgentes, las FARC, el ELN, el EPL y el M-19. Paralelamente, décadas 70, 80, fuertes movimientos sociales, campesinos en demanda de la recuperación y el logro del acceso a la tierra, es decir, una reforma agraria, indígenas por ampliar sus resguardos, recuperar tierras ancestrales, por consolidar sus gobiernos propios, sus autonomías, movimientos estudiantiles muy fuertes en defensa de la educación pública, en defensa de las posibilidades de acceso y de financiación de una educación con calidad que en el Estado estaba en situaciones críticas de detrimento y con reformas regresivas, derechos laborales restringidos. Colombia vivía bajo el Frente Nacional. Las posturas más moderadas decían democracia restringida, las posturas más críticas decían dictadura civil. En resumen, el Frente Nacional conculcó derechos, no había libertad de crear nuevos partidos políticos, estuvo prohibido incluso por constitución y por ley, bipartidismo que se alternaba en el poder, bipartidismo liberal y conservador que controlaba plenamente todo el poder público y todos los cargos del poder público. Oposición política sin libertad, violaciones masivas de los derechos humanos con responsabilidades del Estado. Se habían terminado los años 70 bajo el Estatuto de Seguridad de Turbay y con 60.000 personas capturadas de manera arbitraria por ser opositores políticos. La izquierda y los liderazgos sociales, las protestas estudiantiles y populares, todos ellos tenían decenas de personas capturadas. Finales de los 70 e inicios de los 80 se aplicaba justicia militar a la oposición política y a las protestas sociales. Hoy en día puede entenderse un poco extraño. Había protestas estudiantiles y los principales líderes iban a consejos de guerra y los militares les imponían años de condena. Sindicalistas de la USO o de FECODE o de trabajadores de industrias importantes o de agroindustrias sometidos a consejos verbales de guerra. Opositores políticos sometidos también por consejos de guerra de los militares. Entonces es una Colombia con una altísima conflictividad social, política y armada. El cierre político, como muchos afirman con esa frase, del Frente Nacional, la ausencia de una reforma agraria, la ausencia de garantías para la oposición, llevó a que hubiera insurgencia armada en Colombia. Es un debate que a propósito de la memoria reaparece, porque es respetable entender que hubo varias organizaciones y fracciones políticas que no estuvieron en la lucha armada o incluso no la compartieron o incluso resistieron en la civilidad, no obstante esa persecución sufrida directamente. Pero hubo otras vertientes de la izquierda que ante ese cierre de garantías, de posibilidades, etcétera, y además casi que con una prolongación de la vieja guerra civil que ya venía desde los años 40 y 50, que es muy conocida, y de la dictadura militar de Rojas, se prolonga las insurgencias referidas en Colombia. Ahora bien, la década del 80 estuvo marcada, sin duda alguna, por 2 procesos de paz de importancia. Primera vez que se da, luego de más de 2 décadas de enfrentamiento entre el Estado y las 4 guerrillas referidas, el presidente Betancourt asume en 1982, ofrece una amnistía y es el primer presidente que reconoce el estatus de rebeldía, de insurgencia a las guerrillas y les ofrece un diálogo directo de paz. Crea una comisión de paz muy amplia,
con más de 40 integrantes, con todas las vertientes políticas, incluidas las de oposición, con gremios, sindicatos, allí presente la Iglesia Católica, por primera vez en una dinámica de proceso de paz. Betancourt diseñó en general una política de paz positiva. Creó el Plan Nacional de Rehabilitación para atender las zonas críticas de pobreza, entendiendo en su mismo lenguaje, lo decía, que la dinámica del conflicto armado obedecía a unas condiciones objetivas de exclusión, de pobreza, y a unas condiciones también subjetivas de falta de garantías de inclusión a todos los sujetos en democracia. Hubo un proceso de paz inicial. En las décadas recientes este fue el proceso de paz pionero por esa oferta del presidente Betancourt. De las 4 guerrillas, 3 negociaron, en promedio 1 año de negociación. Inicia las negociaciones las FARC, luego el M-19 y luego siguen negociando conjuntamente M-19 y EPL. En resumen, en 1984 se dan los primeros acuerdos de cese bilateral y tregua con compromisos hacia la paz con estas 3 guerrillas. Es muy importante porque en 1984 se produjo por primera vez en Colombia un proceso de paz con firmas del Estado colombiano a través de su gobierno nacional con las guerrillas insurgentes. Esto en la práctica significa, a la luz del derecho internacional, un reconocimiento de las guerrillas como sujeto político, como sujeto insurgente. Y la metodología de acuerdos de paz significa un tratamiento político, dialogado, negociado, buscando salidas al conflicto armado. Un gran resumen. ¿Qué propuso en su acuerdo de paz las FARC? Firmado en la Uribe Meta, 1984, marzo. Propuso, en resumen, 2 cosas: reforma agraria y garantías políticas. ¿Qué propuso en su acuerdo de paz en la negociación conjunta? El M-19 y el EPL. Al firmar conjuntamente con el gobierno nacional y mediando para ello la Comisión de Paz, en el acuerdo de paz estas 2 guerrillas proponen un gran diálogo nacional, gran diálogo en el país, en la capital y en las regiones. Idea que surgió del M-19 y que fue acogida por el EPL. Y se instalaron mesas de diálogo nacional y mesas de diálogo regional, que fueron muy provechosas. Fueron 10 mesas con distintos temas. Fueron mesas que avanzaron en estructurar un proyecto de reforma rural y avanzaron en otros proyectos de distintas materias, que me haría extenso en mencionar todas las mesas de negociación. Pero en este acuerdo de paz también el EPL propuso la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Téngase muy bien en cuenta, año 1984. Por primera vez se hace la propuesta de que para la paz se recurra a una Asamblea Nacional Constituyente. Es de aclarar de una manera, digamos, transparente y sana, que aunque el EPL en esta negociación de paz le entrega a la Comisión de Paz al gobierno y abre esa tregua con una campaña de promoción de la Asamblea Nacional Constituyente, esta propuesta no fue aceptada por el M-19. No es de la rivalidad. El M-19 tiene una lectura distinta. El M-19 consideraba que era muy difícil que la población entendiera de qué se trataba una Asamblea Nacional Constituyente, que era una propuesta muy compleja. Y además planteaba que era casi que imposible o inviable lograr que la rigidez del régimen bipartidista y la rigidez de las élites dieran lugar a una constituyente. Por eso el M-19 optó más por proponer una reforma a la Constitución buscando su democratización al seno del mismo Congreso, mientras que el EPL discutía con su propuesta que no era viable conseguirla en el Congreso, que sin duda iba a ser derrotada la propuesta por las mayorías bipartidistas, que en ese momento eran muy hegemónicas, y que a lo sumo sucedía un pequeño cambio
Algunos presidentes habían conseguido algún cambio en la Constitución y las llamaban pequeñas constituyentes, que eran acudiendo al artículo 128 de la Constitución pasada, vigente, y era una pequeña reforma. El EPL propuso en ese acuerdo de paz y en esa negociación una Asamblea Nacional Constituyente por vía de votación directa a través de un plebiscito o a través de un referendo que superara precisamente esa restricción de la anterior Constitución, que exclusivamente la hiciera el Congreso en aplicación del artículo 128. Vinieron las treguas, a veces poco se reconoce ese espacio. Entre 1984 y 1987 se les dio estatus de actores políticos con vocerías nacionales y regionales a las guerrillas FARC, EPL y M-19. Hubo 3 treguas, ¿no? 3 treguas. 2 simultáneas, en tanto que las FARC firma tregua en marzo y el M-19 y el EPL firman conjuntamente la tregua en agosto de 1984. Entonces, técnicamente son 2 treguas, porque es conjunta la del M-19 y el EPL. Y hay, digamos, fraternidad, además, entre las 3 treguas. Y fue un experimento bien valioso. El que más tenía expectativa de llegar a la paz era las FARC. Las FARC, en su acuerdo, proponían la reforma agraria, proponían la elección popular de los alcaldes y proponían que en poco tiempo y en años siguientes se podía dar el tránsito de guerrilla política. Y ese acuerdo de paz fue el que dio la base a la creación de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica era el instrumento político para que la guerrilla de las FARC se transformara en partido político. Era un hecho lícito, era un hecho constructivo de paz, era un hecho apoyado por el gobierno. Era algo bien visto que el Estado Mayor de las FARC hizo una gran convocatoria nacional a la ciudadanía, a los sectores de izquierda, etcétera, para que ayudaran a formar un partido político que les sirviera de base para hacer el tránsito a la paz. Y eso se llamó la Unión Patriótica. Por su parte, el M-19 hizo campamentos de paz y empezó a promover movilizaciones. El M-19 llenó la Plaza de Bolívar. El M-19 hizo movilizaciones grandes en Cali y en muchas poblaciones. El EPL desató una campaña por la Asamblea Nacional Constituyente. Con otras organizaciones sociales llenó la Plaza de Bolívar en Bogotá, llenó el Parque de Berrío cuando firma la tregua y Oscar William Calvo, vocero nacional, y Ernesto Rojas, comandante del EPL, le proponen el país: convóquese una Asamblea Nacional Constituyente por vía de un plebiscito o por vía de un referendo para que esa constituyente permita la paz con todas las 4 guerrillas y con otras pequeñas guerrillas regionales que están surgiendo en esos mediados de los años 80. Ese proceso de paz no puede ser desestimado. Hubo el cese de la guerra en muchas regiones, hubo muchos foros, hubo muchas movilizaciones, hubo símbolos, hubo arte, hubo debate. Había sectores de la CEDAW que se oponían. Álvaro, bueno, para hacer un poquito de pedagogía, para mí repetir en las charlas pedagógicas son muy importantes, porque como es un material denso de la historia constituyente de los años 80, yo quiero detenerme un poquito para repetir y fortalecer el concepto desde la didáctica. Entiendo entonces en tu narrativa de que el EPL cumplió un rol, porque ya pasaríamos a un segundo tema de la charla, que es el rol de las guerrillas en la construcción de una Asamblea Nacional Constituyente y obviamente de la Constitución del 91. Entonces, el M-19 planteaba en esos años 80, la mitad de los años 80, el M-19 plantea es una reforma constitucional, además que entiendo que había fracasado en algunos acuerdos con el Congreso de la República. La FARC planteaba una consulta de alcalde y otros elementos, y fue el EPL la primera guerrilla en ese proceso de paz con Betancourt que se compromete
con una Asamblea Nacional Constituyente. Y me gustaría ratificar eso porque este punto es muy importante. ¿Cuál fue el rol de estas tres guerrillas, incluso del Quintín Lame, que llega después, y del PRT? Porque tampoco los hemos mencionado. Ya después llegaría la corriente de renovación socialista, que fue una tendencia del ELN que siguió el proceso de paz, que para mí cumplió un papel muy importante. Entonces, ¿cuál fue el papel de estas 3 o 4 o 5 guerrillas? Que ¿es cierto lo que estoy diciendo o tú me corriges? El EPL fue el primero que plantea una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué el M no la plantea enseguida? ¿Por qué el M planteaba era unos diálogos nacionales? ¿Por qué la FARC tampoco lo planteó? ¿Cómo ves tú esto y cómo le precisamos a los cibernautas el papel de cada guerrilla en esos años en la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente? Perfecto, Javier. Retomando tu pregunta, nos permite seguir como el hilo de la narración, resumiendo que en las treguas que referí en 1984, y voy respondiendo a tu pregunta, efectivamente la única guerrilla que en ese momento planteó la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente fue el EPL. En estricto sentido, y para las nuevas generaciones que conozcan este tipo de acuerdos de paz, de actores, etcétera, hablamos del EPL, pero el EPL tiene una estructura política que es Partido Comunista, Marxista-Leninista, y como guerrilla, Ejército Popular de Liberación, ¿no? Y genéricamente a veces se habla del EPL, para hacer referencia a esta organización que a la vez es política y militar, ¿no? Y que no solamente es guerrilla, sino que tenía influencia social, influencia en manejaba un frente etcétera. y manejaba un sector juvenil. Promovía un movimiento movimiento que se llamaba Juventud Revolucionaria de Colombia, que tenía mucha influencia en los años 80 en las universidades, en colegios, como en corrientes sindicales, campesinas, etcétera. Promovió el Frente Popular, ¿sí? Como organización amplia en los 80, a la vez que existía la UP, que ya la referimos, y a la vez que existía A Luchar como otra vertiente de izquierda. Estas eran tres vertientes al momento muy representativas de izquierda: la UP, el Frente Popular y A Luchar. El EPL, cuando plantea la propuesta constituyente, ya dijimos, entre el 84 y el 85, y realiza toda una campaña de promoción, tuvo cuatro aliados políticos en esa propuesta de constituyente. En su orden destaco que tuvo aliados en la base popular, en corrientes de opinión, y el EPL en Tregua, porque además tenía oficinas legales en Tregua, organizó comités preconstituyentes, comités por la Asamblea Nacional Constituyente, que existieron en 1984. Ahí había académicos, ahí había artistas. Un ejemplo cualquiera: en Medellín estaba Héctor Abad Gómez, estaban profesores universitarios, estaban defensores de derechos humanos, estaban sindicalistas, estaban educadores, estaban artistas, ¿sí? Igual en Bogotá, igual en distintas ciudades, comités preconstituyentes, ¿no? El M-19 no planteaba la constituyente, ya lo advertí. En esos años el M-19 planteaba era, en general, rectificaciones en democracia, así lo llamaba, rectificaciones. Recuérdense que el M-19 surge en protesta armada por un fraude electoral. Entonces el M-19 plantea rectificar, es decir, respetar las reglas democráticas, constitucionales y legales. Hace énfasis en la justicia por la gran crisis en derechos humanos. Pero otro aliado de la propuesta del M-19, además de estos comités proconstituyentes, fue en vertientes políticas, varias vertientes políticas, no muchas ni la mayoría. ¿Quiénes apoyaron la idea de la Asamblea Nacional Constituyente en el contexto de los procesos de paz que proponía el EPL? Un senador que era Álvaro Uribe Rueda, no se les olvide el segundo apellido, Álvaro Uribe Rueda, que era del MRL. Un senador conservador que era Álvaro Leiva Durán. Varios grupos socialistas y algunas agrupaciones de izquierda compartían la idea de la Asamblea Nacional Constituyente.
Esos fueron los aliados en ese momento. Pero hay que advertir una cosa en tu segunda pregunta, no lo voy a ampliar mucho en el contexto porque sería muy extenso, pero en síntesis se frustra en ese momento la posibilidad del proceso de paz, porque suceden tres cosas. Primera, la fuerza pública nunca acató el cese al fuego, nunca, incluso oficialmente. El presidente Betancourt 2 veces cambió el ministro de Defensa, que eran generales activos, y ellos seguían empecinados en no cumplir el decreto de cese al fuego. Entonces pasa la segunda cosa. Como la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado no le hacen caso al presidente y no aplican el cese al fuego, empiezan a atacar los campamentos en tregua. En el Valle atacan el M-19, en el Eje Cafetero atacan el EPL y a las FARC la atacan en el Tolima y la atacan en Urabá. Campamentos guerrilleros en tregua, atacados por operativos con bajas producidas tanto contra guerrilleros como reacción a las guerrillas, y hay bajas de la fuerza pública. Pero además ese no respeto a la tregua se agravó porque empezaron fue a matar a los voceros. Hágame el favor. Matan al vocero nacional del EPL, Oscar William Calvo, el 20 de noviembre de 1985, cuando estaba promoviendo la Asamblea Nacional Constituyente, sin armas, en vocería política. Intentan matar a Navarro en Cali. Por eso quedó con ese hablado y por eso quedó afectado en una pierna, porque quedó gravemente herido, pero lo sacaron rápido a México y a Cuba y lograron restablecer su salud, rescatarlo casi de graves heridas de muerte. Matan voceros regionales, no los voy a mencionar, en el EPL matan el vocero de Urabá, un atentado mortal contra, entonces el periodo se deterioró. Pero además hay algo más de fondo. Los gremios principales del país, los directorios liberal y conservador, abiertamente dicen que no van a aplicar las reformas propuestas en los acuerdos de paz, que no van a hacer la reforma agraria que pide el acuerdo con las FARC, que no van a convocar la constituyente propuesta por el EPL y que no van a asistir ni van a aprobar las iniciativas que salgan del diálogo nacional que lideró el M-19 en equipo con el EPL. Entonces se deterioró el acuerdo de paz en medio de atentados, de presiones militares y de anuncios y de hecho de no cumplir los acuerdos firmados en la Uribe con las FARC, en Medellín con el EPL y en Corinto y en el Lobo con el M-19. Se rompieron las treguas, se rompieron en el 85 con el M-19, finales del 85, inicios del 86 con el EPL y en el 87 con las FARC, y volvimos al escenario de guerra. Sin embargo, las guerrillas se agruparon en la coordinadora guerrillera cuando entraron todas las guerrillas y algunas pequeñas de las regiones, el Quintín Lame del Cauca, el PRT de la costa y el MIR Patria Libre entre Antioquia y la costa, 3 pequeñas guerrillas regionales más las 4 guerrillas ya referidas, 7 organizaciones conforman la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar a finales de los años 80. Existiendo la coordinadora, en los últimos años 80 se reabre otro proceso de paz. Intentan todas las organizaciones guerrilleras, las 7, en una negociación conjunta con el gobierno nacional. Le envían comunicaciones al presidente de la época, Virgilio Barco, por abrir un proceso de paz. En una historia que es larga y no voy a detenerme acá con mayores detalles porque el tiempo no nos daría, desafortunadamente no se logró una negociación conjunta de todas estas guerrillas agrupadas en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Lo que sí se logró en Salvador y lo que sí se logró en Guatemala, que todas las guerrillas se agruparon y negociaron un solo pacto de paz. Aquí no se logró. Por una u otra circunstancia, por desentendimientos, etcétera, se dio primero el acuerdo de paz con el M-19, al ver que era difícil sacar un consenso en la negociación, aunque había pasado ese consenso, a decir verdad, ya había dado pasos y mensajes hacia el gobierno. El M-19 de alguna manera como que toma la iniciativa, se precipita e incluso de manera un poco unilateral adelanta un proceso de paz en el 89 y 90. Ese proceso de paz tiene 10 puntos, están publicados todos los acuerdos de paz. El proceso de paz con el M-19
entre los 10 puntos hay uno de reforma política. El M-19 firma en noviembre de 1989 la paz y la desmovilización para marzo de 1990, con base en este acuerdo de 10 puntos. Ese acuerdo de puntos perdón, en esos 10 puntos, perdón, Álvaro, en esos 10 puntos no estaba contemplada la Asamblea Nacional Constituyente. No, no está contemplada. Lo que están contempladas son reformas políticas, digamos, de rectificación en democracia. Y lo que está propuesto en este acuerdo con el M-19 es una reforma a la Constitución vía Congreso. Es decir, aceptando el uso del artículo 128 y haciendo el trámite en el Congreso. Perdón. El presidente Barco, sí, el presidente Sí. Barco cumplió ese acuerdo en ese punto, en el sentido que llevó el proyecto de ley al Congreso a finales de 1989. Álvaro, hay un documento que evidencie que el EPL en los acuerdos de paz sí exigía una Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, aquí están todos los acuerdos de paz. Y es el primer punto del acuerdo de paz del EPL e igualmente del Movimiento Armado Quintín Lame e igualmente del PRT, ¿sí? Porque ya referí el acuerdo del M-19, que fue importante porque fue el primer acuerdo de paz, que tuvo mucha simpatía merecida, porque abrieron el camino, digamos, de una guerrilla que firma la paz y sale a la vida política legal, porque además había una crisis de violencia, se había acentuado la guerra, se había acentuado el terrorismo, el narcotráfico, estaba lo que un libro del IEPRI de la Nacional, siendo autor Samok, habla de la crisis en la crisis. En ese momento la paz fue recibida con mucho anhelo y con mucho respaldo ciudadano y da su primer paso, pero en ese primer paso, llamémoslo así, es muy moderada la propuesta del M-19. Ya advertí que el M no estaba convencido que fuera posible una constituyente, por eso en su acuerdo propuso fue la vía tradicional de presentar un proyecto de ley en el Congreso, pero en el Congreso se hundió. Primero, ese trámite se dio y lo fueron recortando en las nuevas garantías, en derechos, en posibilidades, y al final, en medio del debate del narcotráfico y la extradición, el proyecto, el propio gobierno lo hundió. O sea que la propuesta negociada con el M-19 de reforma a la Constitución se hundió en el Congreso. El EPL mantuvo su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente vía referendo o plebiscito. Y al seno de la coordinadora respaldaron esta propuesta el PRT en Montes de María. Recuérdese que el PRT había sido años atrás una especie de desprendimiento del EPL, ¿no? Más político que militar, desprendimiento de un sector. Y por otro lado estaba la guerrilla del Quintín Lame, muy simbólica. Era una especie de autodefensa, de fuerza armada de protección frente a la agresión estatal, del paramilitarismo e incluso de las propias FARC en algunos ataques. El movimiento indígena recurre al Quintín Lame como una fuerza de defensa. En 1990, de manera coordinada, negocian la paz el EPL, el PRT y el Quintín Lame. De manera coordinada porque eran movimientos distintos, ¿no? El PRT y el Quintín Lame eran movimientos regionales. El Quintín Lame ante todo se focalizaba en los derechos indígenas, territoriales, étnicos. El PRT daba mucha fuerza al tema campesino y su presencia en la costa. El EPL era una guerrilla de presencia nacional. Entonces había temas en donde cada movimiento negociaba la mayor parte de la agenda, pero en varios temas concurrían en la negociación. En el tema de constituyente se dio una concurrencia, hubo una mesa de negociación, gobierno, EPL, PRT, Quintín Lame. Yo hice parte de esa mesa de negociación. Y de ahí sale un comité preconstituyente. Son invitados todos los partidos políticos, liberal, conservador, que se llama social conservador, está la Unión Patriótica, están todos los vertientes políticos, van a los campamentos del EPL
Allí hay diálogos, gobierno, partidos políticos y guerrillas, EPL, PRT, Quintín Lame, planteando la constituyente. Allá se debate si se cambia el régimen presidencialista, si es un régimen parlamentario. El EPL insiste muchísimo en el tema de democracia directa, en el tema de soberanía, en el tema de participación ciudadana, en el tema de derechos fundamentales, en el tema de derecho internacional humanitario, en el tema de reformas sociales. Inclusive la propuesta constituyente se anexa de un paquete de 5 proyectos de reforma. Estamos hablando de esto en 1990. Ahora, dentro de las guerrillas se dio una diferenciación. Así como no se pudo negociar un solo proceso de paz, hubo la diferenciación. Ya referí que el M-19 para esos momentos no hizo parte de la apuesta de convocar una constituyente, pero al momento de salir a la vida civil, en su última conferencia, en marzo de 1990, el M-19 adopta en un pronunciamiento la posibilidad de la constituyente. En términos, dice ese documento del M-19, está en la Biblioteca de la Paz, una publicación que hemos hecho en la Fundación Cultura Democrática, está en el tomo segundo de la Biblioteca de la Paz ese documento. El M-19 en un documento, al salir a la vida pública legal, se suma al proceso constituyente. Porque dice, fracasó la propuesta que hicimos, fracasó en el Congreso. Entonces salimos a la vida legal y apoyamos y promovemos la posibilidad de una constituyente o un plebiscito o un referendo. Que todo eso estaba en debate, ¿no? Hasta el Espectador mismo titulaba por esa época diciendo, es necesario un plebiscito. Ante esta crisis es necesario, las instituciones ya están en plena crisis. Otros hablaban de referendo, otros hablaban de constituyente. El EPL insistía en una constituyente, pero por vía de un voto directo a manera de plebiscito o de referendo. Eso por parte de las guerrillas, pero hay otros factores que son el preámbulo de la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Además de que se está negociando en las mesas con el EPL, el PRT, el Quintín Lame, y estas 3 guerrillas dicen, vamos a la paz si hay constituyente. Y si en esa constituyente hay garantías para que lleguemos como insurgencias que hacen su tránsito a la paz. Pero hay otro factor que coadyuva a ello, y es muy conocido. Se está dando paralelamente el movimiento estudiantil Todavía Podemos Salvar a Colombia. Después de que matan los 4 candidatos presidenciales, los 2 de la UP, uno del M-19 y uno del Partido Liberal, que todo el mundo debe saber quiénes son, y que son unos hechos acompañados de un genocidio político contra la Unión Patriótica, contra el Frente Popular, contra luchar, contra la dirigencia sindical, contra la dirigencia campesina, contra la dirigencia indígena, contra la dirigencia popular. Está cometiéndose una magnitud gravísima de genocidio, guerra sucia, está intensificado el conflicto armado, se está disparando el fenómeno paramilitar y hay terrorismo y narcotráfico. Imagínense esa situación tan crítica. En medio de esa situación tan crítica reacciona un movimiento estudiantil. Todavía Podemos Salvar a Colombia. Y ese movimiento estudiantil es la base para que surja lo que se llamó, en historia se recuerda como la séptima papeleta. ¿Qué fue? Fue una votación simbólica en 2 elecciones que hubo en 1990. 2 elecciones en donde desde el movimiento estudiantil se llamó a votar por la constituyente en esas 2 elecciones. Primero, una elección, la que se llamaban elecciones de Mitaca, ¿sí? Elecciones territoriales, y en esas elecciones, en el mes de marzo de 1991, el voto por la constituyente tuvo más de 3 millones de votos. Y ya en la siguiente elección, en 1990, el mismo día que se eligió el presidente, por la constituyente votaron más de 5 millones de ciudadanos y al presidente Gaviria el mismo día lo eligieron 4 millones y pico de ciudadanos. Es decir, la votación por la constituyente superó en más de 1 millón a la elección del presidente del momento, que fue César Gaviria. Esta séptima papeleta, este portentoso movimiento estudiantil que tiene su lugar en la historia, si lo miramos de fondo, hay unos actores en el movimiento estudiantil muy relevantes.
Hay unos actores moderados, sobre todo en las universidades privadas, el Externado, la Libre, la Javeriana, algunas otras universidades privadas, era influencia liberal. Y ellos planteaban una reforma de la Constitución, pero una reforma que no fuera estructural, que no fuera una nueva Constitución. Por eso ellos no hablaban de Asamblea Nacional Constituyente, sino de Asamblea Constitucional. Y con predominancia en las universidades públicas, liderada por la Juventud Revolucionaria de Colombia, se abría paso en ese movimiento estudiantil y al seno de la séptima papeleta la propuesta de que fuera un cambio de nueva constitución, un cambio más radical, en que se invalidara la constitución de 1986 y se adoptara la constitución nueva en esa Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, había otras también posturas independientes, no solamente la JRC. Había influencia un poco más de izquierda del movimiento a luchar, que no planteaba la Asamblea Nacional Constituyente, sino que planteaba era ser órganos de poder popular con la consigna Asamblea Nacional Popular, pero no hacer una constituyente con participación de toda la nación, incluyendo las élites e incluyendo, digamos, ejercicios de paz y reencuentro y reconciliación en torno a reformas democráticas, como sí lo planteaba. Y Fabio Villa, ¿dónde estaba ubicado en ese ajedrez? Fabio Villa, que llega a ser constituyente, es líder de la Juventud Revolucionaria de Colombia, la JRC. Y la Juventud Revolucionaria de Colombia es un movimiento juvenil, tiene mucho peso al momento en el movimiento estudiantil y es un movimiento que simpatiza con el EPL, que es influido por el Partido Comunista Marxista-Leninista. Dentro del movimiento estudiantil hay dos personas que llegan a la constituyente y el hecho no es gratuito, porque Fabio Villa recoge todo el respaldo del movimiento estudiantil de las universidades públicas, de quienes apuestan por la constituyente, por supuesto, porque la postura de la Asamblea Nacional Popular no respalda el proceso constituyente, sino más construir poder revolucionario en las regiones donde hay influencia insurgente, pero quienes apuestan por la Asamblea Nacional Constituyente, desde las universidades públicas, la JRC, Juventud Revolucionaria de Colombia, a través de Fabio Villa consigue elegir un constituyente. De la influencia del Partido Liberal afín al gobierno llega también un constituyente, que por parte del sector liberal del movimiento estudiantil. Álvaro, ¿en qué año exactamente ubicamos el despertar estudiantil de todo este movimiento que se genera de liberales, socialistas, independientes a luchar, JRC? Me imagino que la JUCO también jugó un papel importante. ¿En qué año lo ubicamos, Álvaro? Lo que sucede es que, al igual que el movimiento campesino, movimiento sindical, movimiento comunal, movimientos regionales, el movimiento estudiantil, a pesar de la guerra sucia, es muy activo en toda la década del 70 y en toda la década del 80. El movimiento estudiantil siempre estuvo activo. Hay muchas víctimas del movimiento estudiantil que se están rescatando. Hubo una masacre en la Universidad Nacional en 1986, cometida por agentes secretos del Estado y por agentes policiales. Y ahí van surgiendo estas organizaciones. De vieja data la JUCO, está la JUPA, con influencia del MOIR, está la JRC, con influencia del Partido Comunista ML y su EPL, está también otras vertientes como FER sin permiso, con influencia de Aluchar, que tiene cierta influencia del ELN, pero no exclusivamente del ELN. Entonces, hay un movimiento estudiantil dinámico. Ya el movimiento de la séptima papeleta emergió fue en 1990, con el asesinato de Luis Carlos Galán. Claro, una propuesta muy fuerte por el asesinato de Luis Carlos Galán, pero era también una protesta por el asesinato de Carlos Pizarro, por el asesinato de Bernardo Jaramillo y por el asesinato de Jaime Pardo Leal, todos ellos como candidatos presidenciales. Ahí es cuando emerge ese movimiento estudiantil por la constituyente que se conoce históricamente como séptima papeleta. Entonces, en los 90. Entonces, vemos un proceso en una línea de tiempo muy importante para los seguidores, cibernautas y compañeros estudiantes que nos siguen, que las guerrillas juegan un papel fundamental, incluso EPL, Quintín Lame, PRT, sobre todo el EPL,
planteando la propuesta original inicial de una Asamblea Nacional Constituyente. Después el M-19 también se vincula a esta visión, ¿verdad?, de un diseño constitucional, y a raíz de todo este conflicto ya venía el movimiento campesino, el movimiento estudiantil, el movimiento sindical también generando su protagonismo, y en los años 90 irrumpe la séptima papeleta con todos estos líderes estudiantiles que tú has explicado. Pero en todos estos actores que contribuyeron con la construcción de una nueva asamblea constituyente y de una nueva constitución que se da en el 91, ¿qué papel jugó? Porque tengo entendido, Álvaro, que la Corte Suprema de Justicia jugó un papel preponderante en la historia de Colombia. Muy válida tu pregunta y muy oportuna, Javier, es muy cierta, porque yo me atrevo a lanzar esta hipótesis. Hubo muchos factores para que se diera la Asamblea Nacional Constituyente, muchos factores, pero hay tres decisivos. Hay tres que si alguno de ellos tres no está, no hubiera habido constituyente. La constituyente, uno podía nombrar 8 o 10 factores y circunstancias que coadyuvaron y que la hicieron posible, pero ¿cuáles son esos tres factores? Dos ya los referimos. Las exigencias de la guerrilla de la constituyente para la paz. En las mesas de negociación EPL, PRT, Quintlame diciendo, solo pactamos la paz, dejamos las armas, si hay una constituyente, y pedimos representación directa en esa constituyente. Y ojalá fueran todas las guerrillas las que lleguen a esa constituyente, porque también hubo pronunciamientos de las FARC en el deseo de participar en la constituyente, y las FARC desde el 87 asume, aunque con una interpretación un poco más de representación corporativa, la idea de la constituyente. Ese es un factor. No se puede desconocer en historia que las guerrillas fueron decisivas, posicionaron, exigieron y lograron participar y llevaron propuestas y fueron agentes y protagonistas directas del proceso constituyente y de la elaboración de la nueva constituyente, las guerrillas en proceso de paz. Segundo factor, que ya lo referimos, el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, es que esas votaciones superiores a las del presidente ganaron la legitimidad y se convirtieron, a decir de muchos, y comparto esa opinión, en una especie de plebiscito de hecho, reconocido formalmente, pero en la práctica fue un plebiscito popular por la constituyente, que no solamente la votó el movimiento estudiantil, esas elecciones, esa votación por la constituyente era ya una gran coordinación de sindicatos, ONGs, organizaciones de derechos humanos, vertientes políticas que se fueron sumando, etcétera, y fue una expresión del constituyente primario en esas votaciones como un plebiscito de hecho. Y el tercer factor es el que preguntas. Sin un piso legal no sea la constituyente. El presidente Gaviria no quería una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gaviria sacó un decreto para una reforma limitada a la Constitución vigente, decreto 1926 de 1990. 15 temas, 15 artículos para hacerle algunos cambios a la anterior Constitución. Y decía que eso era un salto al vacío y atacaba la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero resulta que el decreto 1926 entra a ser revisado en la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia tiene un gran debate. Duran entre 3 y 4 meses debatiendo y se polariza la discusión. Y hay votaciones que quedan empatadas en rechazar o aceptar una ponencia progresista del magistrado Morón que planteó la tesis de la Asamblea Nacional Constituyente. Y finalmente se logra el desempate y por un voto se logra la Asamblea Nacional Constituyente. Sin ese fallo de la Corte Suprema de Justicia en el momento, no hubiera sido posible la constituyente. Claro, no solamente por el fallo, es que el fallo se apoyaba en lo que ya hemos dicho, de los otros factores que hicieron posible la constituyente del 91, pero ese fallo es histórico. Ese fallo lo hemos conversado con Javier en tertulias y en reuniones con otros amigos y amigas de muchas vertientes progresistas. Yo me he atrevido a afirmar que ese es un fallo revolucionario, no solo progresista. Ese fallo rompió
con la exigencia del artículo 128 de la Constitución Política del 86 que ya no hemos referido. Le quitó al Congreso, le quitó la facultad de reformar la Constitución y se la recuperó al soberano, a la soberanía popular. Y ese fallo se argumenta bajo dos tesis. La tesis de la soberanía popular, ese fallo dice, esas votaciones exigiendo la constituyente, la primera de 3 millones y pico de votos, la segunda de 5 millones y votos, son expresión del constituyente primario y está superando la estructura institucional que está en profunda crisis de legitimidad política, de funcionamiento, de no reconocimiento, y está emergiendo el constituyente primario demandándose ser gestor de un nuevo orden institucional que ya hizo crisis, ya hizo agua. Una tesis muy revolucionaria. Y segunda tesis de ese fallo, la de la soberanía relativa. Ese fallo le dice al gobierno, al Estado a través de su gobierno, le dice, señor Estado, gobierno, usted que representa al Estado, la soberanía es relativa. Usted no controla todo el territorio, usted no tiene toda la legitimidad. Hay importantes regiones del país bajo otros poderes y esos poderes están en manos de movimientos insurgentes. Y el fallo le ordena al gobierno, por vía de procesos de paz, consolide la paz con el M-19 y permita que se firme la paz con el EPL, el PRT, el Quintín Lame y ojalá con otras guerrillas para que así usted pueda, por vía del proceso de paz, recuperar la integridad territorial, la legitimidad y la presencia en el conjunto de territorio nacional. Y además de eso, la Corte Suprema de Justicia le declara inexequible, es decir, le deroga la gran mayoría del contenido del decreto 1926 y restituye el carácter de Asamblea Nacional Constituyente, soberana y autónoma, y por eso inmediatamente tiene que disolverse el Congreso, y por eso el poder pasó a la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno no podía dirigir la constituyente, era ella misma el soberano. Y eso fue gracias a la decisión de ese fallo, bajo esas circunstancias que hemos narrado. Por eso el gobierno quedó limitado, fue a tener su representación que correspondía, a llevar las propuestas que correspondía, a poder opinar y poder tener derecho de iniciativa, pero fueron los constituyentes mismos, que valga anotar, en la constituyente hubo 6 constituyentes del M-19, 4 de la vertiente del EPL, 2 que venían de ella, 1 venía del Frente Popular, y ya dijimos 1 venía de la Juventud Renovadora de Colombia. Hubo otro constituyente del PRT, hubo otro constituyente del Quintín Lame, a la vez que con una alianza nacional, en donde entran el M-19, el EPL y el PRT, se eligen 19 constituyentes donde hay vertientes de izquierda, liderazgos sociales y sectores liberales y conservadores progresistas. En ese fenómeno que la Asamblea Nacional Constituyente fue algo inédito, fue la primera constituyente de paz. Todas las anteriores constituyentes en historia habían sido resultado de una guerra donde alguno se impuso. Aquí lo que hubo fue, a través de procesos de paz, una tendencia hacia la inclusión. Ya estamos llegando al final del programa. Quiero nos comentes 2 cosas muy brevemente, por favor. El papel de la corriente de renovación socialista en el proceso, si ellos cumplieron, cuál fue la importancia de este sector que a mi modo de ver fue para mí muy importante. Así sea pequeño, lo que sea, pero demostró un papel importante. Y segundo, tenemos un estudio, una investigación sobre la importancia de la Iglesia Católica, su relación con las 13 constituyentes, con las 13 constituciones desde 1781, con la Constitución Comunera, pasando por la de Cundinamarca, Antioquia, Cúcuta, Bogotá, Angostura, hasta Estados Unidos de Colombia, la Gran Colombia, hasta 1886 con la Constitución de Rafael Núñez. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica en este engranaje de la Constitución del 91? Álvaro, coméntanos por favor eso y la corriente de renovación socialista. Perfecto, Javier. Mira, a tu pregunta de la corriente de renovación socialista, es de advertir que en el momento constituyente no estuvo ni existía la corriente de renovación socialista. Existían los protagonistas que ya referí.
se desarrolla la constituyente, intentan haber diálogos y median sectores de la constituyente para que logren entrar las FARC y el ELN, pero no es posible. Ahí se tienen los diálogos de Caracas, 5 rondas, pero no logran compaginar con procesos de paz que tengan avances y les permitan llegar a la constituyente. Lamentablemente esas guerrillas no llegan a la constituyente y se prolonga el conflicto o sigue el conflicto armado con ellas. No obstante, hay un desprendimiento al seno del ELN muy pronto. Desde el mismo hecho de la constituyente y estos procesos de paz, hay un sector al seno del ELN que dice simpatizar con el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y empieza a mirar con otros ojos de simpatía y respeto a los acuerdos de paz del momento, es decir, a los del M-19, EPL, PRT y Quintín Lame. Ese sector da una discusión interna. Entre 1991 y 1992 se desprende y es conocido como Corriente de Renovación Socialista. Entre otras, es un sector que no es de larga historia al seno del ELN. No todo, pero en su mayoría representa un sector que había ingresado al ELN, que se llamaba MIR Patria Libre, y que había sido también de la coordinadora. Una pequeña milicia, una organización revolucionaria más de corte regional, sobre todo entre Antioquia y el Caribe. Ellos salen como corriente y ellos logran su proceso de paz en 1994. Ellos son resultado de las condiciones del constituyente, porque ellos reconocen que fue progresista, que fue positivo, el avance constituyente, lo acogen, tienen muchas dificultades, porque el gobierno no quiere negociar con ellos, porque pretenden negociar con todo el ELN, y ellos son una fracción del ELN, una disidencia en buen sentido de un desprendimiento que busca la paz y además son atacados cuando están buscando el proceso de paz, que eso lamentablemente sucede mucho. Cuando se está negociando la paz, cuando se hace la paz, el Estado no garantiza las suficientes garantías. Yo recuerdo porque ellos nos buscaron. La Asamblea Nacional Constituyente fueron 6 meses y los 6 meses fue la Comisión Especial Legislativa que hicimos los primeros desarrollos constitucionales. Yo era miembro de esa comisión y ellos nos buscaron. Yo fui una de las personas que hablamos con ellos buscando interlocución con el gobierno y hacer la paz, que la logran en 1994. Y ellos ya lo que vienen es hacer desarrollos positivos a partir de la constituyente. Acuerdo de paz, que al igual que otros acuerdos de paz, implicó beneficios de presupuestos y de obras comunitarias de desarrollo regional, y salieron también a unirse con varias de las vertientes. Al momento constituyente, las vertientes de izquierdas creamos la Alianza Democrática, M-19, EPL, PRT y movimientos legales. Cuando sale la CRS también contribuye a la unidad de la izquierda y con otras vertientes. Más adelante vamos a constituir a finales de los 90 casi el Polo Democrático Independiente, después Polo Democrático Alternativo, sumando nuevas vertientes de izquierdas. ¿Y la Iglesia Católica? La CRS se hermana con los demás procesos de paz en sus vertientes políticas y en los programas de reincorporación a la vida civil. Con relación a la Iglesia Católica. ¿Quién lideraba la corriente de renovación a nivel nacional? ¿Quién era el líder? 3 personas. Fernando Hernández, que era histórico en el ELN, José Aristizábal y León Valencia, que venían del MIR Patria Libre, digamos, agrupación ML con un matiz de teología de la liberación, una particularidad que tenía el movimiento MIR Patria Libre. Ellos 3 lideraron la negociación y la firma de los acuerdos. Había otro, Adolfo Bula, que también jugó un papel muy importante. Eran como los 4 líderes más destacados de la corriente de renovación socialista. La Iglesia Católica, en los 70 y 80, muy conservadora, muy cerrada a los entendimientos con la insurgencia, muy cerca de las élites. Ya en los 90, finales de los 80, 90, empieza a inclinarse con posiciones un poco más abiertas y progresistas, y eso lleva a un acompañamiento muy valioso en los procesos de paz, porque el acuerdo de paz, como en el M-19, el EPL, el Quintín Lame y la CRS, todos tuvieron acompañamientos de la Iglesia Católica y también de otras iglesias. Por ejemplo, el Quintín Lame
y la CRS incluyeron a otras iglesias, no solamente la católica, a la vez que tuvieron acompañamientos internacionales de la Internacional Socialista y algunos veedores nacionales e internacionales, pero es de advertir que allí estuvo la Iglesia Católica. Yo recuerdo en los 10 campamentos de negociación del EPL en distintos territorios del país, que la Iglesia Católica jugaba un papel de facilitador, jugaba un papel de acompañamiento a que se implementaran los acuerdos, velaba por la aplicación del DIH frente al Estado y frente a la guerrilla, en tanto todavía transcurría la negociación de paz. Entonces yo hablo muy en bien, porque después de los 90, progresivamente se fortalece ese compromiso, toda una pastoral social, y crean la comisión más adelante de Vida, Justicia y Paz, donde la Iglesia Católica ya entra a filar con el movimiento de paz y el movimiento de derechos humanos. Ok, bueno, muchas gracias, Álvaro. Hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy. Hoy la sesión 22, módulo quinto de esta línea de investigación, de estudio, de redescubrimiento, de precisión sobre los procesos constituyentes en Colombia. Hoy nos ha correspondido precisar el proceso constituyente de los años 80 que origina la Constitución del 91. Hemos visto con Álvaro cómo varios actores, varios factores, las guerrillas, el proceso de paz, el movimiento estudiantil, la séptima papeleta, el papel de la Corte Suprema de Justicia y el papel del constituyente primario con más de 5 millones de votos en ese escenario de participación ciudadana electoral que se dio en esos años. Todos esos actores jugaron un papel preponderante en la construcción del proceso constituyente, de la Constitución que antecedió la Constitución del 91, que nos rige actualmente con más de 34 años de vigencia, y que hoy el pueblo colombiano, el Ejecutivo, incluso los sectores populares, estamos clamando por una nueva Asamblea Nacional Constituyente, no porque la Constitución del 91 no haya servido y no sea buena, simplemente porque la dialéctica de las naciones, de los pueblos latinoamericanos, como lo hemos visto aquí en este programa, con Brasil, México, Paraguay, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Chile, etcétera, necesitan y tienen una dinámica constante de optimización de los procesos constituyentes. Y sin duda en Colombia necesitamos optimizar esa constitución, y por eso estamos estudiando, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso queremos agradecer a Álvaro por esta maravillosa charla, por esta narrativa histórica que más que nadie él la conoce porque fue actor vivo de este programa, de este proceso histórico. Álvaro, muchas gracias, Álvaro, por tu apoyo, por habernos aceptado la invitación, y te doy unos minutos para que te despidas e invites al pueblo colombiano y al pueblo latinoamericano a continuar en estos procesos constituyentes. Gracias, Javier. Gracias a Mónica, gracias al equipo de Contraportada. Creo que esta pedagogía política por la constituyente es un esfuerzo muy valioso. Felicito 22 sesiones y sé que más allá del país colombiano está en muchos países de distintos continentes. Y a nuestros hermanos y hermanas de nuestra América Latina y el Caribe, que más que latina somos América diversa, América plural de etnias, de movimientos y de corrientes. En las últimas décadas se viene desarrollando un nuevo constitucionalismo original, nuestro americano, un constitucionalismo y un institucionalismo que tiene desarrollos novedosos, el nuevo sujeto tierra, con esos portentosos desarrollos del constitucionalismo boliviano y ecuatoriano principalmente, el sujeto popular y del poder popular, consagrado ya en distintas constituciones como la ecuatoriana y la venezolana. Nosotros en el 91 entregamos nuestra cuota también de constitucionalismo, pero cobra fuerza en nuestra América el desarrollo de expresiones de constitucionalismo y de institucionalismo bajo una inspiración progresista originaria que trasciende
todo el sistema de desarrollo constitucional que, entre otras, está en grave crisis, como el sistema de protección internacional. En crisis que es oportunidad de cambio, oportunidad de iniciativa. Y hoy nuestro subcontinente es un territorio de esperanza que es visto desde todos los continentes y la propia Europa, con sus nuevas experiencias, sus gobiernos alternativos y sus nuevos desarrollos de constitucionalismo progresista. Muchas gracias. Y Gracias, Álvaro. para todas y Muchas todos. gracias a nuestros cibernautas, seguidores, estudiantes y amigos por haber estado en este programa número 22, en la quinto módulo de la historia hacia la construcción de una nueva historia del proceso constituyente en Colombia. Hoy tienen ustedes ahí unos insumos muy importantes para que comprendan la verdad verdadera de cómo se construyó la Constitución del 91 en Colombia. Álvaro, muchas gracias, y a todos nuestros amigos cibernautas y a Mónica en el máster central de la revista Contraportada, un abrazo fraterno. No se pierda la próxima emisión del módulo 6 de la sección 23 por aquí, por la Escuela Nacional Constituyente de la revista internacional Contraportada. No olvide darle clic aquí abajo a la campanita para que usted reciba por YouTube todo este maravilloso sistema de capacitación, pedagogía, información, de educación popular, de los nuevos procesos constituyentes en América Latina y en Colombia. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Saludos.